Para brindarles más noticias sobre los últimos acontecimientos en esta invasión de Rusia a Ucrania, tenemos con nosotros a Alejandro Linares, periodista e internacionalista, quien forma parte del equipo de BPI TV. Alejandro, bienvenido. Siempre es un placer poder compartir contigo a través de este medio las noticias que son de interés. Bienvenido. Hola Marjorie, ¿qué tal? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Así es, estamos muy atentos a esta negociación, este encuentro. En las oportunidades anteriores nos han dado buenos resultados. ¿Qué se espera el día de hoy en este nuevo encuentro de las delegaciones rusa y ucraniana? Bueno, las conversaciones, por supuesto que continúan en curso, iniciaron el día de ayer, comenzaron el día de ayer y se van a extender hasta el día de mañana. Son conversaciones que se desarrollan en Turquía. Este país, pues, se ha presentado como una nación que está dispuesta a acoger estos diálogos. Hay que decir que en este momento Turquía es un interlocutor válido para las partes, tanto para Rusia como para Ucrania. Hay que decir también que Turquía de manera previa había acogido una conversación, una reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Entonces, como dije, son conversaciones que se están desarrollando en Turquía y lo que se está negociando con muchísima seriedad y también con muchísima intensidad es, en principio, el tema de la neutralidad ucraniana. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, Rusia le está demandando a Ucrania no formar parte ni de la Unión Europea ni de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Ucrania ha dicho que está dispuesta a cumplir con esa condición o con el pedido de neutralidad, sobre todo en el tema de la OTAN. Ucrania, ha dicho que está dispuesta a no sumarse a la OTAN siempre y cuando Rusia le otorgue garantías. ¿Garantías de qué? Garantías de que no va a seguir promoviendo movimientos separatistas, independentistas en territorio ucraniano, garantías de que va a finalizar la avanzada militar que en este momento se encuentra en desarrollo, y también garantías de que en el futuro Rusia no va a volver a invadir a Ucrania. Eso es lo que se discute, insisto, con seriedad, con rigurosidad, lo que se discute a fondo. Tengo que mencionarte también que si de esta reunión, si de esta ronda de negociaciones que se desarrolla en Turquía, se desprende algún acuerdo definitivo o, en su defecto, algún acuerdo parcial, hay varios países que van a ser garantes de esos acuerdos. Entre esos países está Estados Unidos, está Reino Unido, está Turquía, que es el país que, vuelvo a decirlo, está acogiendo las conversaciones, y está también Polonia. El caso de Polonia, o la presencia de Polonia, es importante y es interesante, porque Polonia, por supuesto que va a participar como país garante, es decir, va a supervisar que se cumpla con lo pactado, pero además a Polonia le interesa un acuerdo entre Ucrania y Rusia, porque de alguna manera, si ese acuerdo se lograra, no solo se le podría poner fin al conflicto que estamos viviendo en Ucrania, sino que se rebajaría la amenaza que existe en contra de Polonia. Hay que decir que Polonia, por un lado, es un país miembro de la OTAN, es un país que tiene frontera con Ucrania. Muchos han dicho que de hacerse con el control de Ucrania, Rusia podría ir
próximamente en contra de Polonia. De hecho, varios de los ataques aéreos de Rusia han caído muy cerca de los límites entre Polonia y Ucrania. Polonia también está en el centro, en el eje de esa ayuda que la OTAN está enviando a Ucrania. Y además Polonia es el país que más refugiados ucranianos ha recibido desde que comenzó la guerra en Ucrania. Entonces, insisto, la participación de Polonia como país garante de estas conversaciones y de un futuro posible acuerdo es bien importante. Sí, justamente sobre eso quería hablarte. Polonia, vale la pena recordarle a la audiencia, ha sido el país que más refugiados ha aceptado producto de esta invasión y que llega un momento en que ya se siente que no tiene la capacidad para brindar tanta logística a tantas personas. Polonia, Lituania y Ucrania establecieron un equipo conjunto de investigación, Alejandro, sobre los crímenes de guerra y también de lesa humanidad cometidos por Rusia en territorio ucraniano. Una labor que apoyará la Agencia de Coordinación Judicial Eurojust desde La Haya. ¿Esto tendría algún tipo de efecto vinculante, considerando que ni Ucrania ni Rusia, por ejemplo, pertenecen a la Corte Penal Internacional? A ver, en el caso de Rusia, reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional hasta el año 2016. Ese año, en 2016, Rusia denunció a la Corte Penal Internacional, es decir, dejó de reconocer su jurisdicción precisamente porque ese año, 2016, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió una serie de comentarios y una serie de veredictos relacionados con la violación de derechos humanos, de garantías fundamentales en Crimea por parte de Rusia. A partir de allí, Rusia dejó de reconocer la jurisdicción de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Ucrania, aunque no forma parte del tratado constitutivo, no es firmante del tratado constitutivo de la CPI, Ucrania sí reconoció la jurisdicción de la CPI. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional tiene la facultad para estudiar posibles crímenes de guerra, posibles crímenes de lesa humanidad ocurridos en territorio ucraniano. Es lo mismo decir, estudiar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad en Rusia, que estudiar crímenes de guerra cometidos en Ucrania por Rusia. Son dos cosas bastante diferentes. Entonces, tomando en consideración que Ucrania reconoce la jurisdicción de la CPI, de la Corte Penal Internacional, es bastante factible que se recojan pruebas, se aglutinen pruebas, se presenten, se hagan investigaciones y se abran expedientes para estudiar, analizar y posteriormente juzgar tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en Ucrania. Bueno, ya organismos como Amnistía Internacional, la ONU, Human Rights Watch están haciendo justamente esta recopilación porque han considerado que lo que ha pasado ha sido crímenes de guerra y bueno, ya veremos qué dice el tiempo sobre esto. El canciller alemán Olaf Scholz abogó este lunes por reforzar la defensa de la Unión Europea para disuadir a Rusia. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Alejandro? En efecto, como lo indicó el canciller alemán, se trata de una acción disuasiva, es decir, se trata de enviar contingentes militares a Europa del Este, se trata de reforzar los armamentos en Europa del Este, se trata de hacer lo posible para que Rusia, lo voy a poner en estos términos, se sienta entre comillas intimidada y se lo piense dos veces
antes de avanzar más allá de las fronteras de Ucrania. Es básicamente lo que ha estado haciendo Occidente, es básicamente lo que ha estado haciendo la OTAN hasta la fecha, hasta el día de hoy. Hacer lo posible para reforzar sus posiciones en Europa del Este, sobre todo en aquellas naciones que limitan con Ucrania, que limitan con Rusia, para que Rusia no intente ir más allá. Alejandro, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, advirtió sobre el efecto de la guerra en Ucrania sobre las economías de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles serían los sectores mayormente afectados por esta invasión que está impactando la economía mundial? Sí, bueno, la Organización de Naciones Unidas preveía para este año un crecimiento económico mundial que, si mal no recuerdo, iba a ser superior al 3%. Sin embargo, en virtud de los hechos recientes, de los acontecimientos en Ucrania, la ONU ha rebajado esa previsión y ha dicho que la economía en el mundo, si crece, ser 2%, poco más de 2%. Evidentemente, esa disminución en las previsiones también aplican para América Latina, porque aunque nosotros estamos separados por un gran mar y por un gran océano del viejo continente, también vamos a resentir los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Por supuesto que vamos a resentir los efectos económicos en materia energética, el alza de los precios del gas, el alza de los precios del petróleo. Hasta hace pocos días en Estados Unidos había una gran preocupación en la ciudadanía porque los precios de la gasolina, del combustible, se habían disparado precisamente a raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y hay que decir también que tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de granos y de cereales. En el caso de Rusia, mientras Rusia se mantenga sancionada, mientras sus instituciones, sus empresas no puedan comerciar libremente, eso va a dificultar en mucho sus exportaciones, no solo de gas, petróleo, sino también de otros rubros como los cereales y los granos. Y en el caso de Ucrania, mientras Ucrania se mantenga en guerra, por supuesto que va a mantener paralizada su producción, y no solo su producción, también sus exportaciones. Eso va a afectar toda esta dinámica de la oferta y la demanda. Es posible que experimentemos algo de desabastecimiento, sobre todo en Europa, y es posible que en América resintamos el aumento de los precios, no solo de la energía, no solo del gas, no solo del petróleo, sino también de algunos alimentos. Sí, ya en Europa veíamos las protestas y sobre todo los enfrentamientos de la gente, de los consumidores en diferentes lugares por el aceite de girasol ante el desabastecimiento que se prevé en Europa, y bueno, en Estados Unidos también estamos sintiendo el incremento del combustible y de los precios de los alimentos. Por otra parte, Ale, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció que el organismo tratará de mediar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Guterres lograría que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo para el cese al fuego. O sea, ¿qué tan importante es que logre mediar a favor de la paz en este momento tan crítico? Sí, bueno, en este momento cualquier líder, cualquier mandatario, cualquier voz autorizada que pueda mediar a favor de la paz, pues es bienvenido, ¿no? En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, en el caso del secretario general Guterres, él ha dicho que la ONU está trabajando
para conseguir un cese al fuego humanitario, lo cual no quiere decir que finalizaría el conflicto. Si se alcanzara ese cese al fuego humanitario, no finalizaría el conflicto. El conflicto podría ponerse en pausa, podría ponerse en stand-by. Esto para que se pueda permitir la salida segura de civiles que se encuentren en territorio ucraniano, para que se pueda asistir a los heridos por la guerra, para que pues se le pueda dar sepultura en los términos más debidos, más correctos a las víctimas mortales, pero también para que ingrese al terreno, es decir, para que llegue a Ucrania ayuda humanitaria, asistencia humanitaria. Esto es medicamentos, aparte de medicamentos, aparte de medicinas, comida, agua, mantas, ropa, es decir, cosas que son esenciales de por sí, pero que en una situación de guerra, en un escenario bélico, se convierten en productos muchísimo más esenciales. Alejandro, el presidente Joe Biden había dicho, y lo comentábamos ayer, que el presidente ruso, Vladimir Putin, palabras más, palabras menos, no podía mantenerse en el poder. Luego vimos un anuncio de la Casa Blanca haciendo como una especie de cambio de comentario para llevarlo de manera más diplomática. Tú hacías la lectura de eso ayer. Nuevamente sale el presidente Biden diciendo que mantiene su posición con respecto al anuncio o al señalamiento que había hecho en contra de Vladimir Putin. ¿Cuál es tu lectura a este discurso del presidente? Sí, bueno, tal y como lo dije ayer, las palabras del presidente Biden fueron altisonantes y llegaron en un momento inadecuado. Porque es un momento en el que hay muchísima crispación, la sensibilidad y la susceptibilidad está a flor de piel. Entonces, son palabras altisonantes en un momento inadecuado. Obviamente, la Casa Blanca, el staff de la Casa Blanca y los ministros, los funcionarios de la administración Biden se dieron cuenta de esa equivocación, llamémosla así, y salieron a hacer trabajo de contención. De hecho, justo el día de ayer, el secretario de Estado, Anthony Blinken, decía: no, el presidente no quiso decir que nosotros estemos trabajando para cambiar un régimen o para cambiar de régimen en Rusia. Lo que el presidente quiso decir es que Vladimir Putin no debería estar a la cabeza, no debería estar liderando una guerra. Es decir, el secretario de Estado Blinken suavizó un poco, matizó bastante bien las declaraciones iniciales de Joe Biden. Y más tarde, también como parte de ese esfuerzo de contención, el presidente Biden salió a aclarar que lo que él dijo, lo que él comentó, no lo comentó en su condición de presidente de Estados Unidos, lo comentó en su condición de ciudadano del mundo que pues se encuentra preocupado por lo que está sucediendo en Ucrania a raíz de la embestida rusa. En todo caso, ya el daño estaba hecho. Insisto, fueron declaraciones muy fuertes en un momento muy poco apropiado, y sí se quiso hacer, y de hecho se hizo ese trabajo de contención, pero ya el daño estaba hecho.
Sí, además que es difícil desvincularse de la figura de ciudadano a menos que tú lo asumas desde el inicio, dar una opinión personal del de presidente en un momento como este, ¿no? Pero bueno, Alejandro, gracias por todo este análisis. Estaremos muy pendientes el día de mañana de lo que serán los resultados de esta nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para buscar la paz a este conflicto que tanto daño sin duda le ha traído a los ucranianos y al resto del mundo. Gracias, Alejandro, siempre es un placer.